Depende qué tanto quiera hacer él y qué tanto quiera defender lo que ha dicho. Bad Bunny viene con una racha impresionante de lo que es una postura política. Lo cual creo que habla como también de mucha inteligencia para estar jugando con las plataformas y con los intereses de las grandes empresas. Bienvenidos a Cinema Leaks, el programa que se atreve a contarles todo lo que nadie más sobre sus series y películas favoritas. Hoy no vamos a hablar de una serie ni de una película, pero vamos a hablar de uno de los más grandes fenómenos culturales que ha pisado la última década, que es Bad Bunny, a razón principalmente de su controvertido halftime show del Super Bowl. Y para hablar de eso estoy muy emocionada porque tengo a una gran, no solo líder de opinión, sino a una gran crítica cultural, Ivette Salgado. Hola, Beca. ¿Cómo estás? Con esa presentación ya me quedo aquí, ¿eh? Sí, por favor, yo te necesito aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Me encanta hablar de este tema porque creo que Bad Bunny no solamente es música, no solamente es ese fenómeno que vemos sobre los escenarios. Yo voy a decir algo muy serio desde este inicio, ¿eh? Okay, me encanta. Comparando los fenómenos musicales y los fenómenos culturales de Bad Bunny con lo que puede suceder en el espectro anglo, creo que él tiene el rango de Taylor Swift. Muy al nivel del español, ¿no? Lo que es generar una cultura alrededor de su figura. A Taylor la hemos visto generando documentales, apropiándose de la taquilla, saltándose a los distribuidores, llegando directo a las salas, conquistando a la NFL por todos lados. Y creo que Bad Bunny tiene como ese símil para todo lo que representa la música en español, para todo lo que representa su fandom, que siento yo va más allá de la música y que si estás de acuerdo conmigo, Beca, no solamente es por lo que ocurrió con el Super Bowl. Bad Bunny viene con una racha impresionante de lo que es una postura política de años atrás. No sé si tienes como esa perspectiva justamente de lo que implica su figura más allá del escenario. Estoy completamente de acuerdo contigo. De hecho, me encanta que lo compares con Taylor Swift. Porque yo, o sea, lo que tú... Perdón, Swifties. No, sí, sorry, Swifties. Pero es cierto, porque incluso lo que tú dices, ¿no? Yo diría, como para complementar, que gracias a él, la música, la cultura en español, la cultura latina ha ido abriéndose cada vez más paso en la cultura pop mainstream, en donde ya no nada más es un nicho de personas que les gusta el reggaetón o que les gusta como los sonidos caribeño tropicales, sino que ya está bien integrado a la cultura mundial. Y totalmente de acuerdo, el halftime, el medio tiempo del Super Bowl, es como la culminación de toda una carrera en la que Bad Bunny se ha querido posicionar como el rey del pop, ¿no? Como él mismo lo dice en su canción. Con reggaetón y dembow, ey. Pero siempre desde su trinchera política, hablando en español y tratando de homenajear sus raíces culturales, lo cual me parece a mí muy raro en un artista así. Claro, yo, mira, no soy fan de su música, no me gusta musicalmente hablando. Sin embargo, parece que soy una de sus fans más grandes por todo lo que implica hablar de él a este nivel, ¿no? La primera vez que yo escuché de Bad Bunny fue hace como 6 años, cuando empezaron las protestas en Puerto Rico con Ricky Martin, con Residente, figuras que quizá teníamos más frescas en la memoria, más recientes, por lo que implicaban musicalmente hablando en ese momento. Y justo a raíz de esas protestas es que me doy cuenta del impacto que también tiene él, no solamente en Puerto Rico. Si estaban haciendo esas protestas ayer eran porque eran las 3 figuras más mediáticas, más importantes, de la isla, que estaban protestando contra el presidente y lo que llamaban en ese momento un movimiento de destape, que querían sacarlo de la presidencia y demás, por todas las críticas que habían ocurrido principalmente sobre las mujeres y la comunidad LGBT. Yo ahí me di cuenta de que Bad Bunny existía, más allá de la música y más allá de todo lo que representa hoy en día. Y a partir de ahí ha sido una sorpresa tras sorpresa tras sorpresa, que justamente tengo muchísimas ganas de ver lo que va a ocurrir en el medio tiempo del Super Bowl, por todo lo que va a representar culturalmente, que es origen desde esas protestas donde defendía no solamente la postura, sino también la cultura, ¿no? Eso me parece fundamental de él. Y es impresionante lo que ha logrado. Sí, a mí, fíjate que
como que mi relación con Bad Bunny es un poco parecida a la tuya, en que a mí no me gusta mucho su tipo de música, pero de repente vi una noticia en donde decían es que va a dar un seminario en Harvard Ajá. sobre manifestaciones políticas y yo dije, ¿qué? Ajá. ¿Pero o sea, por como qué? Bad Bunny hablando de eso. Exacto, como Bad Bunny. Y ya Tiene un después te das camino largo en cuenta, eso. sí, te das cuenta del impacto que tuvo para derrocar al presidente de esos momentos en ese movimiento que tú mencionas, pero también lo vas viendo que toda su música o también toda su imagen, todos los videos musicales que Tienen saca, referencias. tienen referencias a su ideología política y que no tiene miedo a mostrarla. Por ahí estaba yo escuchando un TikTok que decía, no, pues no canta bonito. Y todo el mundo podemos estar de acuerdo que no canta bonito, pero también entra como en esta parte de necesita cantar bonito cuando es tan congruente con su figura, con lo que sabe que representa ya su plataforma y la manera en la que la está explotando. Eso a mí me pareció como muy interesante porque creo que efectivamente Bad Bunny solo ha aumentado en importancia con el paso del tiempo. Sin duda alguna. ¿Necesita cantar bonito? No sé, escriban, ¿no? Es buen debate. ¿Qué opinas? Es buen debate. Si eres Ajá. cantante, yo creo que al menos necesitas cantar con lo básico y lo que eso signifique, ¿no? O sea, necesitas cantar. Sí, es cierto que la mayor parte de las críticas que recibe tienen que ver con eso, Ujú. los memes comparándolo con Adele, comparándolo con tantas otras figuras de estos solo se paran en el escenario y ya emanan una voz radiante, cosa que no ocurre con él, ha sido criticado por eso, Ujú. pero creo que tienes razón en esa parte en la que logró trascender esa... Incluso cuando logras hacer que tu mayor defecto sea como esa marca personal, ya es su marca personal el no cantar bien, el balbucear las canciones, eso ya es una marca personal. Logró hacer de ese defecto o de esa carencia vocal una marca personal, trascendió y hizo algo mucho más importante que fue posicionarse como esa gran figura. Eso no lo tiene cualquiera. A ver, Ujú. volteemos a ver otras figuras en español actuales. Yo creo que está complicado llenar un espacio así con todo lo que implica no solamente tener una postura política, una postura cultural, una postura respecto a la música y todo lo que representa. Así que, ¿importa si canta? Y creo que sí ha ido más o menos mejorando su música con el paso del tiempo. O sea, creo que sí se ha juntado con las personas correctas, los arreglos correctos, ha tratado de hacer los experimentos correctos para complementar, digamos, su estilo y seguir empujando como su arte de cierta manera. Este álbum de Debí tirar más fotos Ujú. creo que es el que con el que pude tener como una conexión musical un poco más genuina que Ujú, con los ujú. anteriores, justamente por lo que estás diciendo, porque musicalmente es muy bueno. O Ujú. sea, tiene arreglos bastante buenos Sí. y ya solo está ahí el chiste de decir si le quitas la voz. Pero musicalmente está presente, que es un poco también como lo que pasa con Peso Pluma, ¿no? De Claro. pronto ese tipo de arreglos musicales, de rodearse de los productores correctos, de estar en los lugares correctos, con las personas correctas, te lleva a un nivel musical mayor y la voz sigue siendo un poco el tema, ¿no? Pero con este disco le ha ido increíble. A mí me llamaba mucho la atención, si te acuerdas, Beca, hace un par de años, los charts de las plataformas digitales de música, las principales alrededor del mundo, siempre tenían a Bad Bunny en el número 1 Ujú. y recuerdo básicamente en una de estas plataformas, 3 años consecutivos estuvo él liderando las listas de popularidad, no solamente en español, Ujú. o sea, en cualquier idioma. Era el artista más escuchado en el mundo y yo creo que esas listas siguen un poco similares ahora. ¿Y por qué crees que haya pasado eso? Porque siento Eso que sí me llamó mucho la atención, fíjate, ¿por qué en el Ujú. mundo escuchan reggaetón de Bad Bunny? Es una cosa Tanto. muy rara. Sí, que yo creo que, o sea, al final creo que la población latina en el mundo es muy grande. O sea, el español me parece que es el segundo idioma más hablado a nivel global. Pero entenderías que esas listas fueran los charts en español Ujú. y en Latinoamérica y donde quiera que alguien hable español, Ujú. pero que sea el artista del mundo más escuchado por 3 años consecutivos, eso sí es una locura, o sea, eso
yo no me lo explicaba. Ujú. Yo no me lo explicaba y preguntando a las plataformas tampoco tenían una respuesta muy clara del por qué estaba sucediendo ese fenómeno. Ujú. Pues sí fue una cosa extraña. Y que sigue, ¿no? O sea, yo creo que Bad Bunny solo ha aumentado en relevancia, un poco también por la situación política que está viviendo Estados Unidos con su Claro. presidente, con esas amenazas, con Ujú. las políticas públicas tan horribles que está implementando con ICE y demás cosas. Creo que él poco a poco se ha ido convirtiendo en este símbolo también de resistencia, que no lo pueden sacar de nada porque también es muy pop. O sea, no es como que haga activismo tal cual, o sea, sí lo hace y lo ha hecho y lo hizo en Puerto Rico, pero ya que llegó ya que llegó a esta plataforma, a él le encanta ser incómodo, incomodar, pero mantenerse en esta onda pop de yo quiero ser El artista. el rey del pop, quiero ser el nuevo Michael Jackson, pero lo van a hacer en español. Lo cual, Me llamaban la atención cifras que decían de algunos medios que hablando de esta parte musical y de por qué podría ser uno de los más escuchados, después de Ujú, que se hizo el anuncio del Super Bowl y todo lo que pasó, de que seguramente ahorita lo platicaremos, ujú, ujú. con Saturday Night Live y El Chavo del Ocho y todo este rollo, cuando él hace ese mensaje de la importancia del idioma en español, eh, las cifras del consumo de su música en Estados Unidos subieron un 26%. Órale, eso no lo sabía. Y tú dirías, ¿qué está pasando? Si había críticas del por qué un medio tiempo completamente en español, con un artista como Bad Bunny y todos los detractores alrededor, justamente en esta parte de tratando de bajarlo del espectáculo y de que hubiera más opciones, te preguntas por qué creció de esa forma el consumo de su música precisamente en Estados Unidos. ¿Será que le están haciendo caso para que aprendan a hablar español en 4 meses y lleguen a ese Super Bowl Fíjate, preparados para cantar? lo dirás de broma, pero yo he visto muchos TikToks Ajá. de mujeres estadounidenses blancas ¿Cantando que Bad Bunny? pero Ok. de que hablan de las frases en español que ya saben y de Ok. lo difícil que sí está siendo aprender español, pero ellas quieren escuchar el halftime de Bad Bunny y lo quieren entender. O sea, ya es como esta simbiosis entre están esos aparadores como Saturday Night Live y Ajá. cómo los explota Bad Bunny para generar esas semillitas de algo diferente. Es como un fenómeno que yo siento que no se había dado antes. O sea, creo que antes como que el objetivo era llegar a Estados Unidos y ser parte de la cultura pop anglosajona y Y ser encajar en su asimilado, molde. encajar en su Encajar molde. en su molde. De hecho, creo que todavía pasa muchísimo. O sea, Peso Pluma cuando fue, ay, no me acuerdo, no, no tengo aquí el dato bien, pero cuando fue como la imagen en Estados Unidos de, no me acuerdo qué revista, no me puedo acordar, lo tenía aquí, Ahorita lo pero escribimos acá abajo. cambió toda su estética bling bling, de la Ajá. cual pues se basa su música, de la cual es como bien identitaria, y empezó a usar beige y colores blancos y ya lo veías con su trajecito y demás. Y Bad Bunny no ha querido hacer Y eso. usando marcas de diseñador. Exacto. Y Bad Bunny usa las marcas de diseñador, pero también usa su sombrero de paja y pone ahí en su álbum 2 sillas de plástico. Y Ajá. creo que nos molesta más a nosotros como latinos de, ¿por qué las sillas de plástico? Que no sé qué, eso no es estético, no es ¿Eso molesta? arte. No sé, oye, que eso molesta. Lo de las sillas fue Guau, muy ajá. controversial porque era como 2 sillas. Y yo, pues, pero ya cuando empezaron a ver como esta ola de, pues mira Ajá. toda la simbología e importancia social que tienen esas 2 sillas Pues es de como nuestra plástico. silla acapulqueña, ¿no? ¿Por qué lo Sí, vamos a negar? pero es la gran, o sea, yo creo que algo muy interesante que también ha hecho Bad Bunny es mostrar cómo a Latinoamérica, en muchos países de latinohablantes, los unen como ciertos símbolos que Claro, compartimos y que pensaríamos que no lo y hacemos. que va más allá del idioma. Sí, sí, Ujú, es cierto. Qué ujú, interesante, qué ¿verdad? interesante. Y vaya, volviendo a esta parte del idioma, que creo Ujú, que es súper fundamental, todo lo que ha ocurrido desde el anuncio del Super Bowl ha sido enfocado a la defensa de la cultura latina, del idioma y de todo lo que eso representa, ¿no? Esto que ocurrió en Saturday Night Live me pareció una bomba, porque habíamos visto como el experimento también previo, o sea, esto que estabas comentando, ¿no? Con Diego Luna y lo que había hecho también
conduciendo late nights Ujú. y el mensaje claramente con una postura crítica respecto al gobierno de Donald Trump y todo lo que la comunidad latina representa para aquel país. Bad Bunny lo replica de una forma fenomenal también, porque lo que ocurrió con la versión del Chavo del Ocho, estarás de acuerdo conmigo que a pesar de que era en inglés, era una referencia clara, pura, magistral de lo que tenemos por la vecindad nosotros, pero también más allá de México, pues toda Latinoamérica, porque pues en su momento, en los años 70, era el programa más visto. Ujú. Entonces, por eso la importancia de las referencias culturales y creo que él ha sido muy atinado a elegir no solamente las sillas, playeras, sino también este tipo de referencias como el Chavo del Ocho. A mí, yo quiero seguir, adentrarme en lo del Chavo del Ocho, porque la verdad es que el sketch me parece como muy incómodo, en el sentido de que todo el otro crew no está entendiendo la vibra de lo que era Chavo del Ocho. O sea, sí investigaron, estudiaron a sus personajes, hicieron lo mejor que pudieron, pero no están entendiendo bien la vibra, salvo Bad Bunny. O sea, Salvo Kiko. Ajá, salvo Kiko. O sea, pero él no solo hace una gran interpretación, es el único que se esmera en hablar español. O sea, Ujú. estamos escuchando al Chavo del Ocho en inglés, lo cual a mí me pareció como una experiencia muy rara. Extraña. Ahorita me gustaría saber tu opinión. Pero ves a Bad Bunny y Bad Bunny entiende perfecto el beat del llanto de Claro. Kiko. Es Ajá. una persona que creció Creció con con eso eso. y trata de, pues, come torta y así. O sea, como que las referencias están, se sienten muy auténticas en un sketch que podía caer en la parodia fácil de, jaja, sí, estamos parodiando una serie latina. Yo no sé si lo tenía estudiado como desde hace mucho tiempo. Y seguramente si escogió interpretar a Kiko es porque era de sus personajes favoritos, porque en algún momento hablando con personas que sí son así, fans acérrimos de estos personajes, pues claramente había favoritos, claramente había mucho de dónde elegir porque pues el cast era amplio y todos eran protagonistas ahí, ¿no? Yo creo que él tenía como ya muy estudiada esa parte desde la infancia. O sea, no llegas a una interpretación así solamente sentándote a estudiar un guión y viendo episodios pasados. Ujú. Él se siente auténtico en esa parte. Y tienes razón en esta cuestión en la que difícilmente, si no forma parte de tu cultura, por muy buen actor que seas, no te vas a poder conectar del todo como lo sentimos nosotros. Entonces, probablemente para el público de Estados Unidos, eso fue una gran actuación o una gran interpretación o una gran sátira, ¿no? Ujú. A lo mejor a nosotros nos falta un poquito más por la conexión que tenemos con esos personajes, pero que sí se sintió en la de Bad Bunny. Y pues wow, ya tenemos ahí como al doble, ¿no? O sea, Sí, le quedó está increíble, idéntico, ¿no? está increíble. Y volviendo a lo que representa como referencia cultural, poner en uno de los late nights más importantes de Estados Unidos una referencia como La Vecindad, como El Chavo del Ocho, me parece sumamente importante porque más allá de lo que representa para la comunidad latina en Estados Unidos, creo que esos golpes de crítica a lo que ocurre políticamente hablando dejan huella como lo hizo Diego Luna y visibilizar es parte del cambio, visibilizar siempre va a ser esa parte importante para dar el siguiente paso a lo que estamos buscando y lo que se está buscando allá es precisamente la comprensión del otro y ese otro es la comunidad latina, que siempre ha estado como al margen de los temas importantes, de los temas relevantes, pero tan necesaria en la mano de obra y en muchas otras cosas, ¿no? Ujú. Entonces, por eso tú imagínate que mis tíos que viven allá y sus hijos vean en ese late night una referencia tan latinoamericana, tan mexicana y con un cantante que promete no sé si el mejor, pero sí el show en español. Y pues eso va a ser histórico, eso va a ser histórico. O sea, es el primer show de medio tiempo en español. Creo que toda esa relevancia cultural y la defensa del idioma es lo que ha puesto a Bad Bunny en ese puesto.
Lo cual está curioso, o sea, si pensaba, creo que Bad Bunny también lo dice en una canción de ahora todos quieren ser latinos, pero, Ajá. pero, o sea, como que sí hubo una Estamos época de moda. en donde estuvimos de moda, ¿no? Ariana Grande, como Ajá. que se vestía como un poco más latina, ahora ya no, ahora ya es linda, pero antes sí empezó como, no, parece latina. Como que antes, y justo cuando empezó Bad Bunny, me atrevería a decir que fue como en la época de 2016. De hecho, como que la moda estaba más volcada a las mujeres con curvas, ya como que un poco más los sonidos caribeños, y eso ha ido cambiando, o sea, como que estamos regresando a otro tipo de modas, de tendencias, y Bad Bunny se ha mantenido. ¿Por qué crees que, también pensando un poco como Residente o como Daddy Yankee, que pueden llegar a ser como grandes artistas o referentes del reggaetón como pop muy, muy grandes, pero se mantuvieron en un nicho? ¿Qué crees que le faltaron a ellos? También a Don Omar, por ejemplo, así como hablando de las sagradas escrituras del reggaetón. Ah, ¿Qué fue, claro. qué fue lo que lo que le faltó a ellos? Porque sí están ahí sus sonidos, ¿no? Y a nosotros los queremos mucho y siguen siendo parte de nuestra identidad y son parte como de una identidad latina en el mundo. Pero ¿qué les faltó para dar como con ese alcance que tuvo Bad Bunny? Es que yo no sé si les faltó algo. Grandes artistas Ujú. lo son. O sea, lo que hizo Don Omar con Danza Kuduro y lo que hizo Residente con toda su discografía, que también era súper contestataria. Ujú. No creo que les haya faltado a ellos como artistas o como figuras que representan un movimiento. Creo que más bien las condiciones no estaban dadas Mm. dentro de lo que representa la plataforma del entretenimiento y dentro de lo que representa la plataforma social para que pudieran destacar como lo hizo Bad Bunny. Creo que lo que juega a favor también de Bad Bunny es esta necesidad de cambio urgente y el hartazgo también de la gente de no sentirse vista. Y Ujú. cuando te hacen sentir visto a través de una plataforma, a través del poder mediático, a través de la voz de Bad Bunny, evidentemente vas a apoyar. Creo que tiene que ver un poquito más con eso que con que si les faltó algo a otros artistas como ellos, creo que son las condiciones en las que llegaron, Ujú. creo yo. No sé si Es, estás de acuerdo con es eso. interesante lo que mencionas, porque sí creo que de cierta manera como que la figura de Bad Bunny es muy cínica, pero como que también él dice, yo voy a hacer lo que yo quiera y no le voy a andar avisando a nadie. Y que tal vez un poco regresando a la comparación de Taylor Swift, llega Taylor Swift y dice, es que yo ahora quiero dedicarme a las películas, o incluso Ariana Ajá. Grande también, así de que ya se está despidiendo de que es la Ajá. última vez de que va a dar un tour musical porque ya se quiere volcar por completo al teatro y a la actuación. Eh, Bad Bunny también ha protagonizado varias películas, lo vimos este año en Caught Ay, Stealing. pero no, en varias. O sea, a Ya. ver, con Brad Pitt, Ujú. En Tren Bala. ajá, con Adam Sandler. Sí, Y sí, 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 estuvo por ahí en en otra este año. Casandro también, una Ajá. serie. Y Caught Stealing, la de Darren Darren Aronofsky. Aronofsky. Pero era como para Darren Aronofsky, yo creo que fue claro que sí, tú eres un gancho importante para ¿Sabes qué dijo para la él? taquilla. Él ¿Qué dijo dijo? aquí en México, que quienes estuvieron ahí lo recordarán, que él no lo conocía, que fue más bien como su agente el que le dijo, oye, él ha trabajado con y tiene un impacto de, y él dijo, ok, pero no lo conocía. Ya después fue a un concierto y todo lo que ocurrió después cuando presentaron la película en Puerto Rico, que Ujú. estuvieron por ahí juntos, Darren y él, o sea, eso ocurrió después, pero sí fue muy interesante también el fenómeno de saber de cómo diablos le hace su agente para ponerlo en esas películas con estrellas de este nivel. Y que no necesita ser necesariamente bueno, ¿no? Es como, No, él porque sus llega, papeles no son buenos en no en ninguna de las particular, películas. no en No es particular. buen actor. Pobrecito. Bueno, tiene su Tiene, carisma. En Tren Bala fíjate me parece que, muy chistoso. sí, claro, pero fíjate que con Darren yo estuve así de decir, ay, aquí su personaje sí ya superó los 5 minutos en pantalla. Cuando de pronto
Tracas. Sí, Sí. yo también pensé que iba a ser como más interesante también porque se echa Porque también... estaba jugando al villano. Sí, se echa todo un discurso, tiene todo un discurso en inglés bastante amenazante contra el Exacto. protagonista y tú dices, va a ser mucho más importante de lo que terminó siendo. Pero no. Lamentamos el spoiler, pero no. El spoiler de hace, bueno, ya ni modo, ya hace 8 Ya, meses tuvieron que se haberla estrenó visto. la película. Pero también es muy interesante como todo lo que genera Bad Bunny alrededor cuando participa en una película, porque bien tú decías que Darren Aronofsky terminó yendo a Puerto Rico, a su residencia, a escucharlo. Me parece que también contó en alguna entrevista que dio aquí en México, cuando vino a México, que Darren no sabía que él iba a ser como parte del espectáculo y que se metió como a una casita y de repente abrieron las puertas de la casita y estaba en el escenario y que se quedó así como, me están voltando a ver millones de personas. Y y por eso tuvo su estreno en Puerto Rico. Sería interesante saber si Darren Aronofsky estaría interesado en hacer un tour de prensa como lo hizo en Puerto Rico si no estuviera Bad Bunny, ¿no? Y eso, como que esas ganas de jalar a la cultura hacia Ujú. sus raíces, me parece curioso. Yo lo habría visto probablemente complicado si no hubiera estado él, porque sabemos que justo México es la plataforma para el resto de Latinoamérica en lo que respecta a los lanzamientos internacionales de películas de este nivel. Y probablemente no habría ocurrido sin la presencia de Bad Bunny. Ujú. Lo cual está como... Es que Bad Bunny me parece un fenómeno muy curioso porque, no sé, su disco anterior, el de Un Verano Sin Ti, Ajá. recibió como muchas críticas porque ya se había vuelto pop, ¿no? Y ya era como un disco como más para bailar y que si Titi me preguntó y tal. Y como que la gente estaba diciendo, es que ya se vendió, ya está asimilado por la cultura mainstream, ¿no? Y como que Bad Bunny no dijo nada, o sea, sí sacó como un video del apagón, pero ya como que no había dicho nada, no, decidió como que no alimentar eso y luego regresa con debí tirar más fotos, lo cual creo que habla como también de mucha inteligencia para estar jugando con las plataformas y con los intereses de las grandes empresas, ¿no? Que eso también me parece como curioso de él. Es que cómo defiendes, o sea, cada que hablas con cualquier músico, en entrevistas o así, lo más difícil es defender esa parte de tu esencia, que el estudio no termine comiéndote, que el productor no termine tomando las decisiones por ti. Eso es lo más, eso es de lo que siempre hablan. Y creo que lo has sabido defender y no responder a eso, a la crítica del disco pasado, o sí estaba siendo ya demasiado complaciente con todo el mundo, fue muy inteligente porque creo que esa llama de conciencia y esa llama de defenderse a sí mismo no se le apagó en realidad. Quizá fue el disco que quería hacer en ese momento y divertirse así, y ahora con este nuevo disco y con todo lo que implica, todo lo que hay alrededor y lo que implicó la residencia en Puerto Rico y el volver a repetir que ante la situación política y social de Estados Unidos los conciertos se iban a realizar en Puerto Rico y váyanme a ver allá con 31 fechas, recalcando esta parte de no voy a hacer conciertos en Estados Unidos porque no quiero que haya redadas de ICE afuera, como se dijo, como han estado amenazando en algún momento dado respecto a lo que implica un show latino o un show en español, donde pueda haber migrantes, que justamente, pues también está el tema puesto, la mirada puesta sobre lo que pueda ocurrir en el Super Bowl, pero ahí ya no hay nada que hacer, no más que ver qué es lo que va a pasar. Totalmente. En cuanto a política, en cuanto a cultura y en cuanto al tema social. Pero a mí esta parte de defender a su comunidad, a su público, a sus fans, invitándolos a ir a Puerto Rico, que básicamente es la colonia de Estados Unidos, pues me pareció sumamente importante todo lo que esos 31 conciertos representaron para la isla, no solamente en tema musical, sino lo que sabemos que implica todo un concierto y una residencia de este nivel. Pero eso, o sea, a mí sí estoy completamente de acuerdo y creo que Bad Bunny ha tomado una relevancia muy importante en estos momentos por el clima político, pero también sin él en estos momentos no estaría tan normalizado que los hombres se pintaran las uñas, por ejemplo. O sea, cuando de repente salió Yo Perreo Sola y está haciendo un drag y él no solamente está apoyando el movimiento feminista, sino que está rompiendo los esquemas de Los roles de masculinidad género. que Ajá. estaban tan bien impuestos.
es como curioso también esa otra parte de Bad Bunny, cómo ha ido rompiendo no solamente los estigmas en contra del español o en contra de la latinidad o de la comunidad latina, sino también de la expresión de género. Y eso a mí también como que me llama mucho la atención de la decisión de performar o la decisión de llevar su identidad de género también como tan libre y que ha permitido y ha permeado en la moda masculina. Es como otra vertiente de la cual no se habla mucho, pero también sin Bad Bunny no tendríamos las expresiones de género que tendríamos ahorita. A mí me encanta eso que dices, porque también cuando en las alfombras, por ejemplo, Harry Styles empezó a salir también con prendas diferentes, eso a mí me parece una revolución completamente en toda esta cuestión de la expresión de quién eres y cómo te identificas. Y romper con eso creo que es no solamente importante, sino necesario. Es que o sea, el día que lleguemos a yo no cuestionarnos nada de eso, de verdad estaremos del otro lado. Pero si lo hace una figura pública de ese nivel, entonces volvemos a eso, a visibilizar. Y volvemos a la importancia de decir, es que claro, se vale y está permitido. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? O sea, el lenguaje y el discurso a través de la moda también es algo súper importante que él tiene, sin decir una sola palabra. Sí. Y aún así incomodando a las grandes empresas, pero las grandes empresas no pueden ya, o sea, dependen por completo de Bad Bunny. Lo hablamos ahorita, ¿no? Con Darren Aronofsky. O sea, yo siento que es muy extraño el fenómeno de Bad Bunny porque ya es una figura que en donde se pare va a causar conmoción y va a generar así como una cantidad de ruido tan impresionante que ya puede hacer lo que él quiera, pero desde antes, o sea, pensar como en su camino, cómo logró eso, es como la pregunta que a mí me sigue como causando mucho ruido y me gustaría saber tu opinión porque creo que habría sido muy fácil enterrar a una figura incómoda como él, mantenerla como en un nicho o incluso decir como, bueno, pues ya se fue. ¡Ay, qué mal! Flopeó su disco. Chin. Bueno. Te lo Siguiente. respondo con otra pregunta. Claro. ¿Qué tanto era lo que le convenía a la industria musical en ese momento y de pronto se le salió de las manos y se convirtió en un fenómeno que ya no pudieron detener? O sea, lo quiero pensar un poco más así, porque si lo comparas, por ejemplo, con Shakira, que puede tener un peso tan relevante, igual a nivel musical, lo que representa la música en español, lo que representa para las mujeres, lo que representa a nivel cultural también ella, creo que no es tan como a la par. O sea, Shakira ha construido como una cosa completamente distinta, donde ella responde a la industria y la industria le responde a ella. Pero aquí creo que es más complejo que eso, Sí. con Bad Bunny. ¿Te acuerdas qué pasó con el tema de los conciertos en México y Ticketmaster? Sí, claro. Se había hablado Lo de con los tanta la venta de fuerza, boletos falsos con y tanta fuerza replicados. antes del tema que ya se estaba convirtiendo en un tema recurrente para la venta de boletos en nuestro país y en el mundo, porque eso también pasó con Taylor Swift. Si figuras como Bad Bunny y Taylor Swift no hubieran levantado la voz respecto a lo que estaba pasando, ¿habría cambiado igual? O sea, yo me pregunto, ¿no? Porque ya era un tema recurrente el de, ya me clonaron mi boleto, ya no pude entrar, ya no sé qué, bla. 1000 cosas alrededor de lo que estaba pasando con una empresa como Ticketmaster, que pues a nivel global se vio reflejado con ambos. Sí. Y yo no sé si, a ver, otros conciertos, otros artistas no tuvieron ese impacto, más allá de la gente que sí se estaba quejando en cualquier plataforma y red social, pero de llegar al punto, en el caso de Taylor, también como de explicar y decir, a ver, si esto no se soluciona, vamos a buscar medidas legales, ¿no? Y entonces las cosas se solucionaron. Entonces ahí la industria les está respondiendo a ellos, ¿no? Esa es la pregunta, creo yo. Sí, es muy curioso lo que mencionas, porque Shakira por completo, creo que justo acabo de ver una entrevista en donde ella habla sobre la importancia de Bad Bunny para la comunidad, pero no solo para eso, sino también para empujar la cultura pop latina. Y cuando uno piensa en Shakira, pues piensa en una eminencia de la música internacional que ha hecho colaboraciones con Beyoncé. Y es que ella sí canta, sí compone, sí, o sea... Shakira Rihanna, canta, compone. Y es empresaria y 1000 cosas más, ¿no?
Pero de hecho, yo recuerdo que su gran debut o como que su gran breakthrough fue precisamente cuando lanzó un disco en inglés. Y todo el Claro, mundo hablaba sobre las dificultades de crear poesía como la que hacía Shakira en español, pero en inglés, ¿no? Y aquí es completamente al revés, ¿no? De hecho, ni siquiera no hay ni tema de comparación de Bad Bunny. O sea, Bad Bunny es como español y punto. exacto. Que creo que es una muestra de cómo ha cambiado la representación y la aceptación de la cultura latina en el mainstream de una manera descomunal. Muy al inicio del podcast decías justamente, nos tenemos que acomodar al molde. Y creo que con Bad Bunny el molde se está ajustando. Sí, lo cual está muy curioso, ¿no? Que sea como, porque aparte es una figura como tan extraña, o sea, él sí puede llegar al Met Gala con su sombrero y va a ser como, y nadie le va a decir Está nada. cool. Ajá, pero va a seguir siendo incómodo, o sea, sigue siendo un poco incómodo para esa cultura de élite, ¿no? Y que no, que, Pero ¿qué hacen? ¿Lo ajá, descartan? Tampoco es conveniente, ¿no? ujú, O sea, a ver, díganle a Adam Sandler, no llegues con bermudas y sudadera a una alfombra roja. Es creo lo mismo, ¿no? Él tiene esa identidad y por eso hacía esta pregunta, ¿qué tanto le convenía a ujú, la industria y qué tanto se le salió de control cuando ya el sí, fenómeno estaba dado? No le pueden decir que no, está como invitado porque es una de las figuras más relevantes, pero tampoco le pueden decir cómo se vista en un ujú, mes. ujú. Ya está. Yo ahora que lo pienso, hasta que tú me lo dijiste, yo sí creo que se le salió de control y de repente pues se volvió también como la figura contestataria de la época, solito. Porque, o sea, creo que el presidente de Estados Unidos, que no diremos su nombre para que no nos shadowbanen el video, pero creo que jamás ha opinado de él. O sea, o creo que nada más opinó justo como cuando anunciaron el Por el halftime tema del show. Super Bowl. Y dijeron, Ajá. no, pongan a un redneck que canta canciones de Y ya. cowboys y ya. Pero como que esa esfera lo trata como si no existiera. Pero es imposible no verlo. O sea, ¿quién es? Es que ya es como tapar el sol con un dedo. O sea, a ver, en uno de los espectáculos más importantes que es el medio tiempo, en uno de los eventos más televisados, más streameados, más lo que tú quieras, y que además esta cifra del 26% de aumento en la reproducción de su música, pues ya, por favor, o sea, no hay más que decir, no hay más que decir que eso. Acéptenlo. Exactamente. Pero fíjate que me gustaría saber ahorita tu opinión sobre qué es lo que esperas del segundo tiempo del Super Bowl, porque, por ejemplo, cuando se anunció a Kendrick Lamar, como que hubo una especie de reacción similar en cuanto a qué tanto una figura que también es incómoda, que también es muy contestataria, que también está como al filo y al borde de controversias como bastante densas y que a él no le importa ser ni el foco ni el autor de esas controversias y que las utilice en su música, como que había mucha controversia alrededor y su show terminó siendo sí muy bueno, pero bastante complaciente, condescendiente y aparte que venía como con la canción de El Verano, que Ajá, se volvió más como la pelea que él tenía con Drake. exacto. Pero, ¿cómo crees o qué esperas de el show de Bad Bunny a sabiendas de que también puede caer en esto? O no sé si Bad Bunny se deje caer en esta parte de ser un poco más complaciente, un poco más pop. ¿Cómo esperas que sea este Super Bowl? Depende qué tanto quiera hacer él y qué tanto quiera defender lo que ha dicho. Yo creo que hay un compromiso ahí que sí, con el cual sí creo que va a empatar y va a tratar de cumplir en la medida de lo posible. Hay que recordar que los espectáculos del medio tiempo no te los pagan Ujú, y que tú los produces. ¿Y qué tanto le quieres invertir, Bad Bunny? Veremos. Veremos qué tanto le quiere invertir precisamente, ¿no? Para saber qué tipo de espectáculo va a dar. Lo único que él sí ha dicho es que va a ser histórico por el tema de ser el primer halftime completamente en español, porque, ujú, ok, ya estuvo Shakira y estuvo Jennifer López, pero como Spanglish, ¿no? ujú. Y esto va a ser como completamente en español. Ya desde ahí hay un punto de partida de algo completamente diferente y de algo que va a marcar un parteaguas para ese tipo de eventos. Segundo, qué tanto le quiera invertir, que es justamente qué tanta producción va
a generar alrededor de lo que representa este espectáculo, y yo creo que es una gran oportunidad para él de, si bien ser uno de los artistas más escuchados alrededor del mundo, pues ahora convencer con el performance que implica un espectáculo de este nivel. Entonces, ¿qué espero yo? La verdad es que cumpla. Básicamente, ya sabemos cómo va a cantar. Eso ya está dicho, eso ya está dado, pero lo que represente a nivel de espectáculo y lo que ese espectáculo refleje de la cultura latina, del idioma en español y en qué tipo de golpe social y político se pueda convertir, eso es más bien lo que a mí me causa expectativa y de lo que yo sí esperaría que hiciera un gran espectáculo, porque ya los mandó a estudiar español y entonces ahora necesitas ofrecer ese nivel de espectáculo. Lo que me dices está muy interesante porque me hizo pensar que durante muchos años este espacio, el medio tiempo del Super Bowl, también era como la culminación de toda una carrera de un gran artista ya consolidado, ¿no? Michael Jackson, uno de sus mejores conciertos fue ahí, el de Prince también, pero aquí parece que Bad Bunny siempre encuentra como nuevas plataformas para seguir subiendo, a pesar de que parece que ya llegó como al límite o a lo más alto, ¿no? Porque no sabemos qué va a hacer después. Ajá, ¿tú qué esperarías? ¿O cómo crees Es que que sea mira, como un si ya momento hizo, parteaguas, algo más? O... no sé, o sea, qué gran pregunta, porque, a ver, ya hizo cine, Ujú. políticamente está bien posicionado desde hace muchos años, representa algo a nivel cultural, musicalmente, nos guste o no, seamos fans o no, es de los más vendidos y de los más escuchados alrededor del mundo. Yo no sé, Bad Bunny, ¿qué más te falta por hacer? Cuéntanos, porque es verdaderamente importante, Queremos o sea, saber. y intrigante saber así que cómo te revolucionas, cómo evolucionas, cómo te reinventas como artista cuando ya hiciste tantas cosas, pero que además sabemos que por la edad y por el impacto que tiene, le espera muchísimo más. Sí, porque es muy joven, realmente es muy joven. De hecho, o sea, como que tenía una pregunta de ¿qué artista joven crees que puede estar siguiendo los pasos de Bad Bunny? Pero luego, o sea, analizando y Vuelves como y que dices, buscando, está digo, complicado. está muy complicado porque Bad Bunny también, o sea, tiene una carrera muy, muy fresca todavía. O sea, Ujú. no, está como muy extraña esta parte de su fenómeno. Y por eso ha sido interesantísimo hacer todo este recorrido. Ay, o sea, ¿qué más? De verdad, ¿qué más? Llevar el Super Bowl a Puerto Rico. Pues es que, o sea, creo que ya su residencia también fue como otro Ese es paso que fue como, pero ¿por qué va a ser una una residencia en en Puerto Puerto Rico? Rico, si son en Las Vegas. Ajá, sí, siempre son en Las Vegas, ¿no? Y ahí está Adele. Y bien pudo haberla hecho en Las Vegas, Claro. ¿no? Pero era la congruencia con el mensaje político que mantiene, ¿no? De defiendo a mis fans y los pongo a salvo del tema de las redadas migrantes. Entonces, va más por ahí porque básicamente durante el tour pudo haberlo hecho perfectamente sin importarte lo que ocurriera fuera de las puertas de los estadios o las arenas donde se presentara. Y creo que esa congruencia te habla también de cómo está involucrado con su comunidad. Ujú, totalmente. Y como creo que si algo podemos sacar de Bad Bunny es esta idea de que el arte y la performatividad e incluso las plataformas pop pueden efectivamente servir de algo y pueden ser una herramienta de protesta incómoda para un montón de intereses que están muy cómodos en una élite a la que todo mundo aspira a llegar. Exacto. Y eso lo hemos constatado desde figuras como Madonna, criticada por ser la chica material, que vaya mensaje que logró a través de todos estos años y posicionarse como esa figura. El pop, la música ligera, la música soft, tiene fuerza. Sí, y la vamos a seguir amando mucho. Pero bueno, queremos saber sus opiniones, por favor. De verdad, Ivette, muchas gracias por venir Gracias a a ti. hablar de Y ahora el ya gran me fenómeno. cuestiono, ¿soy o no soy fan de Bad Bunny? Claro que lo somos, todos lo somos. Desde Debí Tirar Más Fotos, gran disco. Exacto. Qué gran disco es el de Debí Tirar Más Fotos. De verdad, muchas Gracias, por tus Beca. perspectivas. Amo platicar contigo. Un enorme gusto compartir Sí. contigo esta mesa. Y por favor, dinos dónde te pueden seguir, en qué proyectos andas, algo que quieras decirle a la comunidad. Me encuentran @Ivette Salgado en todas las plataformas y ando por ahí en Milenio.
Perfecto. Vean por favor sus cápsulas en Milenio porque a mí me parecen increíbles. Si quieren saber más de cine, la verdad es que Ivette es una gran crítica cultural. Y a nosotros también, por favor, síganos en @cinema_leaks. Ahí estamos entregándoles bonitos episodios de calidad como estos. Yo soy Beca Salas y nos vemos la próxima.